Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a ver, como les decía yo, un tema espectacular sobre el aparato reproductor tanto de femenino como masculino, pero bajo la mirada de la biodescodificación. Recuerden que eh, cada una de estos métodos, técnicas, pues hay que adentrarnos bajo qué mirada la estamos viendo, sobre todo para saber y conocer un poquito más eh, de todo esto, ¿no? Mi nombre es Margarita Barrera. Me gustaría decir, en primer lugar, me gustaría decir que soy una mujer que se dedica a acompañar a otras mujeres, a otros varones en sus procesos. Déjenme prender la luz tantito porque creo que me veo un poquito, a ver, permítanme tantito. Creo que me veo un poquito oscura. Creo que ahí ya. Ahí me veo mejor, ¿verdad? Ya no tan. Ok, gracias. Sí, porque veía que me veía oscurita. Bueno, les voy a seguir compartiendo. Entonces les decía yo que más que nada, soy una persona, una mujer, mi nombre es Margarita Barrera, soy una persona que me gusta acompañar a otras mujeres, a otros varones en sus procesos de vida, y los acompaño de una manera integral, facilitando distintas herramientas para el desarrollo personal, como es la energía cuántica, la medicina energética, integrando el orden a través de las constelaciones familiares y de las terapias transgeneracionales, así como la autogestión emocional. Y hoy les voy a hablar de los aparatos reproductores masculinos y femeninos. Este, y todo esto bajo la mirada de la biodescodificación. Es que me están enviando que no pueden entrar, pero creo que ustedes sí pudieron entrar muy bien. Ha de ser una cuestión técnica de ellos, ¿verdad? Ok. ¿Qué es la biodescodificación? Para adentrarnos un poquito al tema, déjame decirte que la biodescodificación, pues es una terapia natural que se centra en encontrar el origen emocional de cada enfermedad. Y para ello se analiza qué situación estresante se ha vivido antes de la aparición del síntoma, puesto que es esta situación la que ha producido una elevación del estrés negativo tan alta, pues que ha roto el equilibrio interno y siguiendo una lógica biológica precisa, ese estrés se ha manifestado en el cuerpo en forma de síntoma o enfermedad. Para la biodescodificación, la salud física y la emocional, las dos están íntimamente conectadas. La biodescodificación no reemplaza a otro tipo de terapias o tratamientos médicos o psicológicos. Hay que tomarlo muy en cuenta. Simplemente los complementa nada más, porque como enseñan en las escuelas, dijéramos, más prestigiosas de biodescodificación, para realizar esta terapia es fundamental contar, o bueno, no tan fundamental, pero sí nos es de mucha ayuda contar con un diagnóstico médico, porque es como que ya nos vamos de lleno hacia dónde queremos ir, ¿no? Es muy importante que antes de que quieras biodescodificar algo, vayas con un doctor y que probablemente ese doctor te mande a hacer análisis y te diga, y que llegue a una resolución y te diga, ¿sabes qué? Tienes problemas en esto, ¿sí? Pero no llegues a una terapia de biodescodificación sin saber qué tienes, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mucho el paso que tendríamos que dar, son muchos los pasos para poder llegar hacia lo que tú nos puedes estar ayudando trayéndonos un diagnóstico médico. Ese diagnóstico que va a detallar cuál es exactamente el órgano del cuerpo que está afectado.
Y al contar con ese diagnóstico médico, pues ya se va a poder realizar con precisión esa terapia, puesto que la lógica biológica del síntoma es quien da la pauta de qué situación estresante ha llevado a la persona a enfermar. Porque muchos quieren descodificar algo, una enfermedad, pero ni siquiera saben qué tienen, ¿sí? Y es ahí donde caen muchos problemitas dentro de las terapias. Bueno, nada es imposible, recuerden, todo se puede, todo es válido también. Pero, híjoles, cuando a mí me llega un paciente y me dice, miren, fui con el doctor, me hicieron estudios y me dijeron que tengo esto, para mí es como que si me diste un paso, pero un salto de longitud, dijéramos, no te imaginas, ¿no? Hay que tomar en cuenta que todos vivimos situaciones estresantes al cabo del día, en el transcurso del día, pero no todos hacen que se supere nuestro límite tolerante de estrés. Unos somos más aprensivos que otros, ¿sí? Unos no las podemos llevar Dalai, otros no, ¿sí? Entonces, el nivel de estrés que cause este conflicto, esta situación, esta enfermedad, es lo que va a llevar a enfermarte, ¿sí? Una de las claves de la biodescodificación, en primer lugar, es identificar cuál es la situación estresante que no se ha gestionado adecuadamente y que ha hecho que se rompa el buen funcionamiento del cuerpo. Bueno, la sanación emocional en biodescodificación es el proceso por el que se transforma una emoción que impide el desarrollo personal. Un ejemplo, el miedo a tomar decisiones que limita la carrera profesional de una persona, esa es una emoción con la que se convive y con la que afrontamos el día a día sin sentirnos bloqueados. Retomando el ejemplo, el miedo también a equivocarse puede estar presente en una persona, pero aún así se analiza la situación, se asume la responsabilidad y se decide qué pasó con esa carrera profesional, ¿sí? Con el miedo como aliado, se consigue, entre otras cosas, ser prudente y confiar en la resolución de problemas si aparecen. Las emociones que nos bloquean son las que no se gestionan adecuadamente. Y en biodescodificación, sabemos que no se gestiona adecuadamente una situación estresante como la situación, como cuando esta situación es repentina, dramática, completamente desestabilizante y la vivimos en soledad, con un pensamiento de, pues ya no hay solución para esto. Esas son las emociones bloqueantes, ¿sí? Nadie se propone gestionar adecuadamente una situación o no. Todos lo hacemos lo mejor que sabemos o podemos. Para ello, hacemos uso de la educación que hemos recibido, tal vez, de las creencias familiares, de experiencias previas y de los recursos emocionales con los que contamos en ese momento. En muchas ocasiones, esas creencias familiares nos llevan a no pedir ayuda, a sufrir en silencio, a ponernos en lo peor o a no sentirnos merecedores del consuelo. Y por eso no gestionamos adecuadamente la situación. Si algo nos enseña la biodescodificación, es a darnos cuenta el nivel de estrés con el que vivimos, ya que el cuerpo es quien nos indica con precisión absoluta cuando estamos acumulando demasiado miedo, rabia, frustración, impotencia, nostalgia o cualquier otro sentimiento o emoción negativa en forma de dolor de espalda, ansiedad, migrañas, estreñimiento e insomnio.
Y si bien las tres funciones arcaicas, que es respirar, beber y comer, pues tienen como finalidad la reproducción. La reproducción no tendría sentido biológico, si no continuara de una manera o de alguna manera. Si esta no continuara, pues la vida tiene como objetivo a la vida. Entonces la biología se esfuerza en prolongar la vida y ha desarrollado la función reproductiva. Es más, hay especies en las que dentro del acto sexual el macho muere. En otras, el ciclo de vida termina al desovar, como es el caso del salmón. El resumen de las funciones arcaicas es simple: nacer, respirar, beber, comer para reproducirse y morir. ¿Sí? La reproducción contiene una fuerte pulsión natural y muchos de sus conflictos están relacionados con la supresión de esta pulsión o de alguna manera con su represión. Los tabús, los prejuicios, la educación, la religión, entre otros aspectos, alimentan las principales creencias acerca de lo que está bien o mal en el acto sexual. Estas creencias al final se resumen en frases como: no puedo, no debo, esto no está bien, eres un viejito rabo verde, esto no es para ti, esto es un pecado. Culturizamos este acto fundamental, lo que permite que nuestro inconsciente biológico se vea bombardeado por una enorme cantidad de emociones que manifiestan la contradicción entre la necesidad biológica y la creencia subyacente. El útero, que es el endometrio, el útero está formado por varios tejidos derivados de distintas capas embrionarias. ¿Sí? Aquí está nuestro útero en sí. ¿Sí? Este es el cuello del útero, la vagina, los ovarios y las trompitas de falopio. ¿Sí? Bueno, ahora nos vamos a ocupar del endometrio, que es la parte correspondiente al endodermo. El músculo liso tiene que ver con la capa embrionaria del mesodermo. Y dentro de esta, la del mesodermo moderno, el útero guarda relación con el concepto de casa. Este es nuestra primera vivienda y muchos de sus conflictos emocionales se relacionan con esta idea, igual que los del endometrio. Muchos de nuestros conflictos vienen desde un proyecto sentido, desde donde estamos tal vez en el vientre de mamá o 9 meses antes de que mamá y papá me concibieran, ¿sí? Pero mi primer casa fue ahí, ¿sí? Esa fue mi primer casa. Y muchas veces ha sido también la casa de nuestros hijos. Cuando hablamos de endometriosis, bueno, se trata de un conflicto relacionado con no tener casa donde gestar a un hijo. El conflicto emocional podría ser: tengo miedo de no ser una buena madre. O no estoy en mi casa. O no tengo espacio para mi hijo. Este podría ser el conflicto emocional que se sufre cuando hay endometriosis. Ahora, cuando hay fibromas o miomas,
pues nacen de los conflictos de una mujer que se siente que el hombre con el que está no puede o no debe ser el padre de sus hijos, sobre todo después de una separación o un aborto. El sentido biológico de un mioma es precisamente ese, evitar tener hijos. Y lo lleno con miomas a mi útero. No hay espacio para ti, bebé, ¿sí? Esto vendría a ser como un DIU. ¿Conocen los DIUs natural? Bueno, vendría a ser como un DIU. Las prostitutas romanas se ponían piedras redondeadas y pulidas dentro del útero para evitar el embarazo. El mioma tiene este mismo sentido, ocupar el espacio uterino. Y a este tipo de miomas se les llama submucosos y crecen hacia el interior del espacio uterino. Hay miomas pedunculados que crecen hacia el exterior y quedan sujetos por un hilo. Y hay miomas intramurales que crecen hacia el interior del cuerpo. Estos últimos siempre tienen que ver con el sentimiento de impotencia para tener o cobijar hijos. ¿Cuál sería el sentido emocional? No quiero que mi marido sea el padre de mis hijos. ¿Por qué? Porque es inmaduro e irresponsable. Un ejemplo. Una mujer se divorcia y al poco tiempo tiene un mioma. ¿Qué está diciendo tu cuerpo ahí? No quiero tener más relaciones con hombres porque todos son iguales. O una mujer que tiene un aborto y al poco tiempo le diagnostican un mioma. No quiero tener más hijos porque traen sufrimiento y dolor. El aborto es dolor, te duele hasta el alma que te saquen a un bebé, ¿sí? O que lo expulses un bebé. Hay dolor. Entonces, cuando después de un aborto sale un mioma, eso es lo que quiere decir el sentido biológico emocional, ¿sí? No quiero tener más hijos. Me traen dolor, me traen sufrimiento. O no quiero tener hijos, pero mi marido sí, ¿sí? Cuando existe el cáncer de útero, el conflicto es el mismo, pero con una intensidad emocional mucho mayor y con aspectos del dramatismo y situaciones que la mujer vive como insostenibles, ¿sí? Y aguas, porque cuando te dan el diagnóstico de cáncer de útero, se produce un bioshock muchas veces. ¿Y qué es un bioshock? Un estrés acumulado que ya traías también, y en ese momento que te dicen ese diagnóstico, sientes que te vas a morir ya. Cáncer lo relacionas con muerte, ¿sí? Entonces, para ti se te está acabando la vida ya. Para tu inconsciente, eso es lo que estás pensando muchas veces. Entonces, puede producirte un bioshock que te va a desencadenar posteriormente en otra enfermedad. ¿Sí? Un problema de ovarios en la biodescodificación. Cuando hablamos de problemas en los ovarios, hablamos de un conflicto de pérdida de un ser querido. Un hijo, un padre, una madre, una mascota. Muchos queremos y amamos a nuestras mascotas como hijos. Y cuando se pierde una mascotita, también lo sentimos como una pérdida, como que si fuera un ser querido. Algunas veces el estrés se está viviendo por anticipación. Es decir,
que hay miedo a perder a una madre. Sé que mi mamá está mala, que mi madre está enferma, que le diagnosticaron algo, pero está estable, pero tengo miedo de que se muera, por ejemplo. Y el estrés que produce ese miedo silencioso, ese miedo silenciado puede llegar a plasmarse en el ovario por conversión biológica. Y como dice Christian Flesch en la enciclopedia de las correspondencias entre síntomas, significados y sentimientos para comprender el fundamento de la descodificación biológica, bueno, es necesario conocer el funcionamiento de un órgano, su función y sus particularidades propias. Para determinar qué emoción está en el origen de las enfermedades, siempre nos basamos en la función sana del órgano. ¿Por qué el conflicto de pérdida puede provocar un tumor en los ovarios o en los testículos? Porque también se puede dar en los hombres, ¿eh? La pérdida de un hijo, de un padre, de una madre, de una mascota, de algo que tú consideras una pérdida, bueno, también se le puede dar en los testículos del varón. Un ejemplo, si la gallina le roban sus huevos, pone huevos sin parar porque ha sufrido una pérdida. Si un macho mata a sus pequeños, la leona se pone de nuevo en celo para poder tener nuevos cachorros y continuar la descendencia. El pez pone millares de huevos porque sobrevivirán pocos. Cuando perdemos a nuestros hijos, la perpetuación de la especie se pone en peligro. Y durante la fase de conflicto activo, la madre que pierde a sus hijos puede llegar a sentir que no es digna de tener más. Y sus ovarios dejan de producir hormonas, de modo que no hay ovulación ni procreación posibles. Hablamos entonces de la esterilidad. En la fase de resolución del conflicto, el tejido se reconstruye, pudiendo llegar a formar un quiste, que a veces puede producir más hormonas sexuales, las cuales pueden ser particulares de los ovarios, esos estrógenos. Esta reproducción de hormonas aumenta la capacidad seductiva de la mujer para atraer una pareja con la que quiera tener hijos. La biología actúa con una lógica precisa, aunque a veces desde nuestra mente irracional no entendamos su porqué. El conflicto emocional asociado a los problemas de ovarios es cuando hay un diagnóstico de quistes en los ovarios u ovarios poliquísticos. Es el conflicto de pérdida, teniendo en cuenta que puede ser tanto una pérdida real como simbólica. O sea, no precisamente perdí un hijo, no precisamente perdí a mi madre, a mi hermano, a algún ser querido. Pude haber perdido un negocio, pude haber perdido un trabajo, pude haber perdido algo que para mí era como mi hijo, porque era esa misma emoción, ¿no? Y la pérdida puede ser simbólica, como te acabo de explicar, y puede dolerte tanto como que ya has perdido un ser querido. No te olvides que para encontrar el conflicto emocional asociado al síntoma en biodescodificación, vamos a analizar siempre la situación estresante vivida antes de tener los síntomas. Ahora, te voy a hablar de las tubas uterinas. Y estas están relacionadas con problemas o programas de no tener hijos. En estos casos, tenemos que hacer un estudio del árbol transgeneracional, muchas veces, en busca de problemáticas vinculadas con los hijos, como por ejemplo hijos ilegítimos. Muchas veces podemos encontrar conflictos de suciedad, relaciones extramatrimoniales, violaciones o de memorias de violaciones, o bien relaciones
matrimoniales violentas, abusivas. El embarazo extrauterino está asociado con parejas cuyos padres no aceptan la relación. Este niño no debería nacer en esta familia, o no es el mejor momento ni el mejor lugar. Esa podría ser tu emoción. Ahora, en la próstata. La próstata es una glándula que fluidifica el líquido seminal y favorece la secreción de semen. Los conflictos relacionados con la próstata se expresan básicamente como no puedo o no debería. Son conflictos con las normas acerca de lo que esté bien o que esté mal. Y se puede manifestar en un hombre mucho mayor que su mujer. Y muchas veces puede tener esas emociones, esos pensamientos de que, ¿será que voy a poder responderle sexualmente? Y puede convertirse en un conflicto eso. O también puede ser algo como de que, y cuando sea yo más grande podré responderle. O en relación con los nietos, en el sentido de jugar, si algún nieto está teniendo un comportamiento correcto o no. Esto estamos hablando que está fuera de las normas en un contexto sexual. Esto no se debería hacer a estas edades, cuando empezamos a juzgar esas cosas. No, es que esto no se tiene que hacer porque estás muy pequeño, o sea, empezamos a hacer ese tipo de comparaciones. Los problemas de próstata siempre responden al mismo conflicto, aunque varía la carga emocional. No son todos estrictamente sexuales, ni mucho menos. Hay muchos tabús acerca de las relaciones de pareja. La educación judeocristiana no ve con buenos ojos que los miembros de una pareja se lleven muchos años. Pero la biología no ha hecho al hombre, hay que entenderlo. El hombre andropáusico es algo tan normal que muchas veces lo vemos infértil. Pero un hombre puede ser fértil toda su vida. El sentido biológico está relacionado con el mantenimiento de la especie, pues son los jóvenes los que van a la guerra y salen a cazar. Si estos mueren, el clan corre el peligro de desaparecer. Entonces, la solución es que los mayores puedan continuar con la reproducción. Por eso decimos que muchos problemas de próstata son contra la norma, contra lo que está bien o está mal. También puede darse el caso de un hombre que decide mantener relaciones sexuales de sumisión consideradas contrarias a la norma. Como por ejemplo, con mi mujer no puedo, mi secretaria no me deja, y con mi amante no debería porque soy un hombre casado. ¿Sí? Ahora vamos a ver el conflicto entre los ovarios y los testículos. En esta capa germinativa, los ovarios y los testículos se manifiestan en la parte craneal del cerebro medio. Es una excepción, ¿eh? Zona regida por la sustancia blanca del masodermo moderno, aunque sus fibras nerviosas están regidas por el tronco cerebral. El conflicto básico es de pérdida del hijo o de la pareja. Como ya se ha dicho, puede ser una pérdida real o simbólica, acuérdense, ¿sí? El hijo puede ser un negocio, una mascota o la muerte de la madre, cuando se adopta el rol de madre o padre. La patología correspondiente es el teratoma de ovario o de testículo, que consiste en su induración. En la fase activa se produce este endurecimiento del ovario o testículo, y en la fase curativa su degradación o encapsulamiento. También se les denomina tumores de células germinativas mixtas, pues como el nombre indica, están formados por células germinativas de uno o varios tipos. En este caso, como mínimo, son endodérmicas. Permítanme tantito, es que está entrando muchos WhatsApp de mi chat personal.
Ok. De mi chat personal y veo que es del familiar. Pero bueno, después lo leeré. Si algo nos enseña la biodescodificación, es darnos cuenta del nivel de estrés con el que vivimos o con el que estás viviendo tal situación. ¿Sale? Porque el cuerpo siempre es quien te va a indicar con precisión absoluta cuándo estás acumulando estrés, cuándo estás acumulando miedos, rabia, frustración, impotencia, nostalgia o cualquier otro sentimiento o emoción negativa. ¿Cómo te lo manifiesta? A través de dolores de espalda, a través de ansiedades, a través de migrañas, de estreñimientos o de insomnio. ¿Sí? El proceso de biodescodificación lo que requiere es que te conectes con la emoción profunda que se sintió en el momento de máximo estrés. Una emoción que sentiste desde tus entrañas y que se viralice. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que verbalizarlo. Por eso la biodescodificación es una terapia psicológica, recuerda. Y bueno, recuerden que estamos a pocos días de comenzar nuestra ceremonia del útero. Por eso era muy importante hacer este tema, porque muchas mujeres hoy en día están sufriendo de muchos problemas dentro de su aparato reproductivo y muchos hombres también. Tenemos que entender algo. Hombres y mujeres pueden entrar al rito, sí, porque ellos también sanan. Sanan esas heridas de dolor y sufrimiento que tuvieron aquellas mujeres anteriormente y que tal vez él lo esté manifestando dentro de su aparato reproductor. Es hora de que vivamos, que revivamos a esos hombres o mujeres que por siglos quedamos relegados a un lado de la sociedad. Ahora estamos en una era crística en la que tenemos que comenzar a vivir nuestra divinidad y es también hora de caminar en equilibrio y armonía junto ¿a quién? A nuestros hombres, para sembrar juntos y vivir en alegría desde nuestro ser pleno. Pero para lograrlo debemos comenzar por sanarnos nosotras mismas y sanar a nuestro linaje femenino. Ellos también necesitan de esta sanación. Ay, déjenme dejarles de compartir. Y ya les dejé de compartir, ¿verdad? Sí, ok. Y por lo tanto, recordemos que nuestro útero registra patrones genéticos, memorias celulares, memorias energéticas y memorias grupales, desde la creación hasta hoy, que necesitan ser sanadas para que la mujer pueda acceder a esta energía e ingresar en su corazón. Debe primero sanar su vientre, curar la herida ancestral de lo femenino. Y es prácticamente toda mujer encarnada que debe de hacerlo, todo hombre en la tierra debe de hacerlo, porque hoy precisamente existe esta herida ancestral. Bueno, siempre ha existido esta herida ancestral, pero hoy podemos verla, hoy podemos sanarla. Es la herida formada por todo el dolor acumulado en el inconsciente colectivo de la humanidad por los miles de años de represión y mala utilización de lo femenino. Entonces tenemos que empezar a sanar nuestro vientre. ¿Para qué? Para que la diosa se pueda manifestar. Y hoy en día el vientre de las mujeres se encuentra impregnado a nivel celular de la herida de ciclos de dominio y de deshonra de la diosa, que no ha hecho ni hace más que agravar dicha herida. Tenemos que empezar a pensar que cualquiera que no nos trate con reverencia y respeto no tiene derecho a entrar en nosotras. Porque muchas veces el que entra en nosotras está al lado de nosotras. ¿Sí? Con esto no te quiero decir que,
no tengas relaciones con tu pareja o con tu esposo ni nada, no, sánala, porque al sanarla tú sana él también, ¿sí? Y porque se trata la sanación, mira, la sanación de la mujer y esa toma de su verdadero poder te va a ayudar también a que tu hombre sane y se cure, porque va a deshacer toda la energía atrapada a través de historias de cientos y cientos de encarnaciones que lo que hacen es crear más dolor e inseguridad en la tierra. Es momento de limpiar memorias pasadas que impiden el nacimiento de una nueva humanidad. Las mujeres somos la suma de nuestras generaciones pasadas y de todos los errores en nosotras, de todos los errores que podemos ver y visualizar en nosotras. Son esos errores de nuestras ancestras que se ven reflejados en nosotras. Por eso es muy importante elevar y honrar a nuestras antepasadas. ¿Sí? Nosotras estamos ligadas espiritualmente a 7 generaciones de antepasadas. Esto quiere decir que si hoy nosotras somos seres de luz debido al camino que hemos elegido, nuestras antepasadas buscan y necesitan de esa luz. En estos tiempos en que la Madre Tierra necesita que la energía femenina amordazada durante siglos, ejerza su papel sanador en esta nueva era, es momento de sanar de forma individual y colectiva. El receptáculo creativo donde ésta reside son nuestros úteros. Tengas o no tengas útero, porque tienes un útero energético. Seas hombre o seas mujer, tienes un útero, ¿sí? Es momento de limpiar memorias pasadas que impiden el nacimiento de una nueva humanidad, donde la energía masculina también, que es una herida, y la energía femenina se integren y se equilibren, al fin en compenetración para dar a luz una nueva tierra. Tenemos que tomar en cuenta que todas aquellas ideas transmitidas en nuestra infancia, elaboradas por una sociedad patriarcal y consumista, sobre cómo debería ser una mujer, se asienta en nuestra mente inconsciente y se activa a cada momento e impiden a nuestra verdadera esencia femenina manifestarse tal cual es, creando conflictos internos que nos enferman. Y como el útero es un corazón y es un órgano espejo femenino, pues cuando vivimos situaciones de violencia o insatisfacciones en nuestra vida, cuando no nos sentimos realizadas en los aspectos que anhelamos, cuando vivimos humillaciones, maltrato o automaltrato, nuestro corazoncito uterino se duele con nosotras. Hay mujeres que se han endurecido por las distintas situaciones dolorosas en su vida y se niegan a la expresión de la emoción. Es decir, que no se permiten sentir el dolor y el enojo, por lo que sus órganos pélvicos, úteros y ovarios se van a ver duramente afectados. Nuestro cuerpo es maravilloso, nuestro cuerpo cuida de nosotras, nuestro útero es exactamente lo mismo, cuida de cada una y de cada uno. Y si no liberamos las emociones pasadas relacionadas con nuestra sexualidad, con la vida de pareja, con sentirnos fracasadas, decepcionadas de nosotras mismas tal vez, de la vida, del amor, del sentir que no podemos con el paquete de ser mujer, en un mundo que oprime a las mujeres, pues nuestro útero vendrá a ayudarnos. ¿Cómo? Pues todo el llanto, que no lloremos, vendrá entonces como hemorragia. Y toda la rabia que no soltemos vendrá en enfermedades crónico-degenerativas. El útero es el corazón que no miente. Los dolores emocionales que guardes y calles en tu corazón, el útero los va a expresar a través de enfermedades, a través del linaje femenino. Hay que recordar que esta información se pasa de útero a útero por la unidad dual madre-hija. Cada hija trae consigo a su madre y a todas las madres que existieron antes que ella.
Podemos registrar en la etapa gestacional las impresiones y esos sentimientos de nuestra madre. Podemos también reconocernos entre las mujeres de nuestro linaje y encontrar muchas cosas en común, sueños, deseos, hábitos, carácter, pero sobre todo esto de recibir energía de nuestro linaje se da porque nacimos del útero de una mujer, de su copa, de su matriz, del lugar donde ella dirige sus emociones, pero donde también sofoca su sentir. Por ende, crecer en el vientre de una mujer, de nuestra madre, nos conduce necesariamente a entender y sentir a nuestra línea materna y en algún momento empatizar y emprender, y cómo no, sanar junto a ellas. Para sanar lo femenino a nivel planetario debemos comenzar por sanar nuestra propia herida. ¿Sí? Cada mujer lleva una herida profunda que arrastra en su árbol genealógico, desde sus antepasadas más lejanas. ¿Por qué? Porque hemos sido obligadas a ocultar, a reprimir y en el peor de los casos a olvidar nuestros dones más preciados, como la intuición, la sanación natural, el respeto por nuestro cuerpo y sus ciclos. Nuestra conexión con la naturaleza y con el cosmos, los vínculos con nuestros espacios sagrados genitales y con el corazón, realmente son los que nos llevan. Ya vamos a terminar y quieren entrar. Son esos vínculos que nos dan esos espacios sagrados genitales y el corazón. Por eso siempre digo, felizmente todo ello que aún duerme en nuestra psique y espera ser despertado. Así es que hoy, tú que estás aquí, has hecho un reencuentro de todo esto. Y más que nada a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está acá? Y más que nada, déjame ver. Te invito a que puedas formar parte de todo esto. Sagrado centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Vientre sagrado, centro de poder, tú que guardas las memorias de todo el ayer. Limpio mi pasado, vuelvo a renacer. Floritura hermosa, ábrete al placer. Estamos en los últimos días de inscripción. Ojalá puedas inscribirte a tiempo. Te esperamos con mucho amor. Y pues, si tienen alguna duda por lo que estamos, veo que hay mensajes. No hay mensajes. Órale, eso quiere decir que estuvo muy bien todo, que me expliqué muy bien o que no me entendieron nada. No, yo creo que sí me expliqué muy bien, ¿verdad? Gracias. Vamos a hacer lo último, que es la sanación. Vamos a hacer una sanación. Tú, mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, conéctate en este momento con tu órgano reproductor y vamos a hacer un recorrido por ese maravilloso órgano. Vamos a limpiarlo y vamos a ayudarlo para que pueda comenzar un proceso de sanación, porque eso es lo que nosotros buscamos más que nada, empezar a sanar todo esto. Gracias. Entonces te voy a poner una musiquita, porque a mí siempre me ha gustado poner música.
cuando hacemos un proceso de sanación. Ok. Inhala y exhala. Cierra tus ojos. Ahí donde te encuentras, cierra tus ojos. No importa si estás sentado, si estás parado. Lo único que te pido es que tengas tu columna derecha.